Entonces, cuando se quería hacer, me acuerdo que el municipio de Guayaquil, en algún momento, dijo que no se podía hacer en Pascuales porque no había la licencia ambiental. Y eso tenía una explicación, porque los que importaban ese gas tenían un parentesco muy cercano con quien era el alcalde de Guayaquil. Entonces boicotearon desde el municipio de Guayaquil que no se construyan las bombonas en Pascuales para que pueda seguir el buque gasífero, el buque matriz, el buque madre, transfiriendo gas a Pascuales. O sea, cuando usted siempre tiene que preguntarse por qué no se hace una cosa. ¿Por qué no entrábamos a la hidroelectricidad? Porque era un negocio más boyante construir térmicas o alquilar barcazas. Permítame que rápidamente ponga a la gente en conocimiento de lo que pasó con Coca-Cola, desde luego de una manera sintética, porque para el Coca-Cola Sinclair me puede demorar 2 horas, solamente para el tema del Coca-Cola, pero es bueno que sepamos. A ver, Inesel, cuando hizo los estudios, Inesel es la anterior empresa que después dio lugar a la creación de las actuales que tuvieron otros nombres y etc. Para Inesel, según la documentación y la información que tenían, Coca-Cola Sinclair era un proyecto para generar 859 megavatios. Entonces, si alguien tiene papel y lápiz, anoten. 859 megavatios, eso inicialmente. En base a esto se contrató con la Comisión Federal de Electricidad de México un estudio y señaló que la capacidad de generación de Coca-Cola Sinclair es de máximo 1.200 megavatios. Segunda información. Tercera información. En el promedio de generación de Coca-Cola Sinclair, el promedio no supera los 1.000 megavatios. Y tenemos un elefante de 1.500 megavatios, donde hay turbinas que están paradas permanentemente porque no hay agua. Y obviamente en este momento tienen un buen nivel de producción, tampoco es que están cerca de los 1.500, porque estamos en época de lluvia. Pero no llegan ni de lejos a 1.500 megavatios. Tercera información. En el gobierno de Alfredo Palacio se dictó la ley del FEISEG. ¿Para qué? Para que el dinero del bloque occidental que se caducó en esa lucha enorme que hicimos y que pasaron al Estado de un día para otro 100.000 barriles diarios, una renta neta del 100%, descontando solamente los costos de producción que eran en ese entonces bajísimos. No superaban los $6 la producción de un barril de crudo. Pasaron al Estado y eso hizo que el presidente Palacio tramite un proyecto de ley que fue la ley del FEISEG. ¿Para qué? Para que el dinero de este campo no vaya directo al presupuesto del Estado, porque se iban, voy a utilizar una palabra vulgar, se iban a comer la plata, le iban a volver plata de bolsillo. Para que este dinero sirva para un fondo, y que este fondo sirva ¿para qué? Para construir la nueva refinería, así lo dice textualmente el artículo 3 de la ley del FEISEG. La nueva refinería, la repotenciación de las existentes, y la repotenciación de una vez, lo voy a explicar. Quiere decir 2 cosas. Primero, aumentar la capacidad de procesamiento y segundo, mejorar la calidad de productos. Pues para eso son 2 cosas que no son iguales. Es cantidad y calidad. Y también para proyectos hidroeléctricos. Entonces, si se hubiera mantenido el FEISEG, esto fue el 2006 dictado. El 2008, Correa obtuvo que en abril del 2008, la Asamblea de Montecristi, que no tenía por qué meterse en esto, derogue la ley del FEISEG. Pues como eran obedientes, entonces derogaron la ley del FEISEG para permitirle que Correa tenga todo el dinero de los 100.000 barriles para que porque él siempre le faltará plata para gastar. ¿Qué sucedía con esos fondos? ¿Generaban intereses? ¿A qué porcentaje? A ver. Qué buena la pregunta, es buena la pregunta, porque esto fue un poco la salida vivísima de Correa. Cuando nosotros luchábamos el 2007 y decíamos que no, porque ya estaban malversando la plata del FEISEG, se estaban gastando la plata del FEISEG, que era para otros fines. Entonces nosotros decíamos, hay malversación, y si hay malversación, la malversación por si acaso es peculado, es una forma de peculado. Entonces por eso se apuran para derogar la ley del FEISEG.
Pero entonces, ¿cuál era el razonamiento de Correa? Al estilo de él, y como acaparaba los medios de comunicación con las sabatinas, acaparaba la atención del público. Entonces decía, ¿para qué queremos esos fonditos? Cuando el pueblo tiene necesidades, ¿para qué los fonditos? No era para tener los fondos en una cuenta bancaria, muriéndose los fondos allí. No, pues mi amigo Jairo, era para tener la seguridad de un flujo de dinero estable y suficiente en un fondo y con cargo a ese fondo contratar créditos blandos, porque no es lo mismo un crédito que le dé una persona y dice, ¿y este me podrá pagar? ¿Y de dónde me va a pagar? Del presupuesto del Estado, de aquí no me va a poder pagar. Y le mete una tasa de interés alta. Pero si usted le dice, tranquilo, préstame porque necesito hacer la nueva refinería con mi plata, yo escogiendo el constructor, que no me obliguen a otras personas a elegir el constructor ni los contratistas, contratar las constructoras de las hidroeléctricas y que no me obliguen China a que yo contrate con Sinohidro, sino yo escoger el constructor. Y entonces se obtienen créditos con tasas de interés bajas y se firman fideicomisos para que del ingreso que va llegando al fondo del FEISEG se vaya descontando el dinero del préstamo para la refinería, para los proyectos hidroeléctricos, para el cambio de la tubería del SOTE, para el proyecto de Pascuales Cuenca, de los terminales, para todo eso, todo está establecido. Incluso prevé la ley del FEISEC la creación de un fondo de contingencia, que era importantísimo tenerlo. Por ejemplo, nos cogió el terremoto de Manabí, de Esmeraldas, y no teníamos un centavo. Entonces, no era para decir, ¿y en qué banco coloco y a cuánto me va a rendir? No, pues, era para arrancar con los proyectos y dar como garantía los fideicomisos, y decir, usted va a cobrar del fideicomiso, porque allí están ingresando 100,000 barriles diarios de crudo al precio de venta. Entonces, ¿me entendió, Jairo? Entonces, no hubiéramos tenido que, pasados ya 7 años o 6 años de que ya estaba en el poder, ya pasó su primer periodo, digamos. Recién se les ocurrió buscar el crédito chino, o antes mismo ya comenzaron a moverse en eso. Pero una cosa hacer Coca-Cola y otros proyectos, pero con plata nuestra, no con plata prestada, es lo que se llama crédito de proveedores. Cuando hay un crédito de proveedor, hacen la fiesta contigo, Jairo. Porque el dueño de la plata dice, yo te presto la plata, pero contratas con mi empresa. Primero te cobro una tasa de interés altísima. Y segundo, contratas con mi empresa. Al contratar con su empresa ya no hay la forma de saber si ese era el mejor sistema, si era el más conveniente para el Estado ecuatoriano. Porque hay una imposición del gobierno, en este caso el gobierno chino, usted contrata con Sinohydro Corporation y punto. Como nos hacía Brasil con el Banco de Desarrollo de Brasil, nos prestaba plata para que hagamos obras con Odebrecht. Pues claro, hacen la fiesta con nosotros, pero permíteme explicarlo. Si estás contento con mi explicación hasta allí y continuar porque se vienen cosas muy buenas. No, perfecto, continúe, por favor. Ya. Entonces, ya tenemos claro que había dinero para cometer estas obras, que según los estudios de la Comisión Federal de Electricidad de México, el máximo de potencia que se podía generar a 1,200 megavatios, que nunca se llegó. Y luego, en marzo del 2007, el ministro Alexei Mosquera habla de la idea de aumentar la generación a 1,500 megavatios con 8 turbinas y que el costo estimado era de 1,200 millones. Declaraciones de Alexis Mosquera. Y entonces viene el tema, 1,200 millones, porque más o menos había un cálculo que costaba más o menos $1,000,000 cada megavatio, cada megavatio. Entonces, 1,200 megavatios, que era, o 1,500, incluso costaba menos de eso, equivalía a eso. Y de pronto cuando aparecen las cifras, eran otras las cifras. Pero aquí hay que explicar mucho más el tema. Septiembre del 2008 arranca la licitación. Se supone que era una licitación. Ahora, no nos olvidemos un temita. Yo trato de ser didáctico, Jairo, y hago mi contribución al país y a los que me escuchan para que aprendan. Por ejemplo, ¿quién contrataba? Contrataba Coca-Cola Sinclair Sociedad Anónima.
Entonces, al ser Coca-Cola Sinclair sociedad anónima y la mantuvieron como sociedad anónima, no estaba sujeta a la ley de contratación pública y esto no lo hacen de despistados. Primero, lo mismo que pasa con las empresas de economía mixta, que a mí me da terror cuando se crea una empresa de economía mixta, porque las contrataciones que hace una empresa de economía mixta no están sujetas a la ley de contratación pública. Entonces, claro, no pueden aplicarle una norma si nos rige a esa empresa, porque es una empresa de economía mixta, que es lo que pasó con la refinería del Aromo. Empresa de economía mixta, a ver cómo la Contraloría les cae con glosas o la Fiscalía los mete presos. Empresa de economía mixta. Pero lo hacen a propósito, pues. ¿Acaso que lo hacen de locos? Para tener manos libres para contratar. Pero aquí quiero que me sigan con las fechas. Y si es posible con papel y lápiz. 13 de febrero del 2009. La ministra de Finanzas suscribe con el vicepresidente de Exportación e Importación del Exim Bank de China el memorándum de entendimiento que comprometió el financiamiento del proyecto Coca-Cola Sinclair. Y en esta cuestión hablaban los medios de comunicación que en este préstamo se comprometía la construcción a través de Sino Hydro Corporation, cuando todavía no se conocía quién iba a ganar el concurso. Y ya se lo firmó con el Exim Bank de China. Luego viene, porque todo tienen que hacer que calce conforme lo que ya está previsto. O sea, es como cuando se construye una casa y ya tienen compradas las ventanas, entonces dicen, verás que tienes que hacer calzar en las paredes que calce esta ventana, porque ya está comprada la ventana. O sea, al revés de la razón, que después de que esté el hueco hecho, ahora sí venga el vidriero, mida y ponga la ventana. La apertura de ofertas recién fue el 3 de marzo del 2009. La apertura de ofertas. Y en la oferta fue calificada Sino Hydro Andes JB. Sino Hydro Andes JB, que era un consorcio integrado por 4 empresas: Sino Hydro Corporation, Constructora de los Andes, Coandes, Yellow River Engineering, Consulting y Geodata. Entonces viene el tema. Esto en derecho, estoy hablando como abogado. La persona jurídica que se crea, en este caso el consorcio, es diferente jurídicamente de las personas que lo integran. Y la oferta la presentó un consorcio, no la presentó una de las empresas. Y entonces, en el reglamento especial para la contratación de la construcción del proyecto Coca-Cola Sinclair, contemplaba en el artículo 22 que el gerente suscribiría el contrato con el oferente adjudicado. ¿Cuál fue el oferente? El consorcio. No fue Sino Hydro Corporation, que era una de las 4 personas jurídicas, de las 4 empresas que integraban el consorcio. De pronto, como ya tenían todo listo y sabían con quién era, los hicieron de lado a los otros miembros del consorcio y Sino Hydro dijo: yo voy solo. Y el ministro de Sectores Estratégicos, Galo Borja, declaró en esos entonces: nosotros tenemos la capacidad de modificar las bases para hacer lo que más convenga para el país. También cambiamos las reglas del financiamiento. Eso no se puede. Y esto yo lo decía en esos años. No se puede, porque no se pueden cambiar las reglas de un concurso en la mitad del concurso. Pero estábamos en un gobierno autoritario que hacía lo que le venía a la regalada gana. Entonces, ¿qué es lo que hizo antes de esto? El comité de contratación no calificó la oferta técnica del otro consorcio, que era Sino Ecuador Quechua, diciendo que era un incumplimiento manifiesto de los requerimientos previstos en los documentos precontractuales, y así lo informaron. Entonces, se lo sacaron al otro consorcio, lo dejaron solo al un consorcio y lo desarmaron al consorcio y solo contrataron con una empresa. Eso es absolutamente ilegal. Ilegal, pero lo hicieron, pues. Y como gran cosa, Luciano Cepeda, gerente técnico, declaró el 3 de abril de 2009 en el diario Universo: nos hemos comido, quiere decir nos hemos ahorrado, nos hemos comido 2 años de concursos, como que fuera malo. Claro, porque lo hicieron de una manera abrupta. El 20 de abril, Coca Sinclair suscribe una carta de intención con Sino Hydro Corporation, fruto del préstamo con el Exim Bank. Fruto del préstamo con el Exim Bank. Entonces esto hay que tenerlo claro. Y luego arranca el proyecto sin la licencia ambiental.
sin la licencia ambiental. Y se suscribe el contrato con Sinohydro Corporation el 5 de octubre del 2009 con un costo de referencia de 2.000 millones. Entonces, entre los 1.200 millones de los que habló Alexei Mosquera y los 1.000 millones hay una diferencia enorme, enorme, porque es más o menos un crecimiento de son 1.200, 800, de un 75% en el precio, porque son 800 millones respecto de 1.200. Y luego dijo que el ministro Borja dijo que se firmó el contrato para construir la obra antes de definir las condiciones del crédito, porque esta era una exigencia del banco chino antes de negociar el crédito. O sea, primero les obligaron a firmar el contrato y después negociar las condiciones del crédito. Luego, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, dijo que el proyecto avanza sin los estudios de ingeniería de detalle, que recién estarán terminados en julio del 2010. Julio del 2010. Pero el 5 de octubre del 2009 ya estaba firmado el contrato. Entonces, ¿cómo determinaron el precio de una obra si no había los estudios? ¿Cómo determinaron el precio de la obra? Entonces, todo esto va caracterizando lo que hemos tenido en este tema. Si hubieran aplicado, para que se entienda, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que no la podían aplicar porque era sociedad anónima Coca-Cola Sinclair, en el artículo 23 de la ley dice que antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad debe contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, y etc. cosas. ¿Por qué? Por eso evitaron que sea una empresa pública Coca-Cola, para facilitar, bypassear la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. E incluso esta ley, ese artículo 23 de la ley de contratación dice que en el contrato se determinará la proporción mínima de participación nacional o local. ¿Para qué participación local? Que se beneficie también el proyecto. Y eso no se pudo cumplir por la forma en que lo hicieron. Ahora, el crédito fue contratado, la tasa de crédito cerca del 7%. Luego se contrata la fiscalizadora y el 11 de noviembre del 2014 se efectúan las pruebas en todas las soldaduras y se encuentran fallas que superan un número incalculable. Y por eso Carlos Pérez, ministro del anterior gobierno, dijo que fue un error haber aceptado sus materiales y equipos antes de la instalación final y de la colocación del concreto. Porque, explico para que el ciudadano común me entienda, cuando ya se coloca el concreto sobre las soldaduras, ya no se ven las fisuras, no se ven los defectos. Eso pasó en San Francisco igual. Ya con el vaciado del túnel de conducción de San Francisco se determinaron los daños. Pero cuando le metieron el concreto encima, desaparecieron los daños. Pero quedó con el problema de la central. Luego viene el tema, para terminar, y después cierro el tema con lo que está pasando hoy. De pronto aparecen 18.360.000 $, que la casa matriz de Sinohydro de China transfiere a la empresa Recorsa de Panamá, considerada por el SRI como un paraíso fiscal. Esta firma está relacionada con el empresario ecuatoriano Conto Patiño Martínez. Sinohydro quiso deducir ese pago de sus impuestos alegando que la Panamía realizó consultorías de ingeniería para Coca-Cola Sinclair, porque tenían que decir por qué les llegó plata de Sinohydro a una empresa. Sin embargo, la firma china no presentó al SRI la evidencia de que este servicio lo hayan realizado. Las auditorías mostraron que Recorsa recibió de Sinohydro 2 pagos. El uno de $6.440.000 y el otro de $11.920.000. El uno el 13 de octubre del 2010 y el otro en el 2011. Y entonces viene el tema. De este dinero también se auditó los impuestos de Patiño y de su empresa localizada en el Ecuador, que fue la comercial Recorsa, compañía anónima. Y se descubrió que la compañía ecuatoriana actuaba como representante de la panameña. Y la empresa ecuatoriana cobró $4.250.000 en el 2011 por los servicios a Recorsa de Panamá. Cuando hicieron la distribución de dinero, que también consta, fue a parar una parte a donde Conto Patiño, otra parte a Ginepri, sociedad anónima, representada por Javier Macías Carminiani, yerno de Patiño,
casado con la hija de Conto Patiño, de lo cual saltó el famoso escándalo de las fotografías en Europa que se tomaron este señor Carminiani con Moreno, con su esposa y con la esposa de Carminiani. Y después se determinó que había dinero que fue a parar para amoblar el departamento de Moreno en el exterior. Y también habían dinero que le pasaron a la empresa Industursa, Sociedad Anónima, y el SRI estableció que esta última era una empresa fantasma. Pero viene el tema, ¿por qué esto no ha caminado? No ha caminado por una sencilla razón, porque el Ecuador lo que no quieren que camine, pues no camina, pues. Y la Contraloría no se mete a fondo, y peor la Fiscalía. Pero ahí está el tema, pues, Recorsa, que igual que el tema de INA Papers. Que nada más decirles, y bueno, ¿y cómo así Sino Hidro les pagó? Deme los estudios que hizo Recorsa. ¿Cómo es que le pasa esa plata allá? Y después aparecen fotos en Europa con el yerno de Patiño, del presidente del Ecuador y su esposa. Entonces, eso es uno de los temas que tienen que verse en el Ecuador. Ahora, ¿qué pasa con este tema de lo actual de Coca-Cola? Que es otro tema que nos debería dar vergüenza en el Ecuador de lo que pasa. El 2 de febrero del 2020, estamos 1 de junio del 2021. El 2 de febrero del 2020 es que colapsa la cascada de San Rafael. Es el 2 de febrero. Y ahí comienza la erosión regresiva. Y luego hay otro evento enorme que fue el 4 de junio del 2020, cuando también hay la erosión regresiva que se produce en el caso del río Montana, que es un afluente del Coca. Entonces viene el tema. Estamos febrero del 2020 y estamos junio del 2021. Y según información de prensa, es posible, es el panorama más duro, el más pesimista, pongámosle. Es posible que en julio, colapse la captación de aguas de la central. Julio, junio, estamos a mes y medio. Y otros son más conservadores, dicen, no, todavía hay que esperar. Pero cuando uno dice, a ver, entre esto y el más conservador, pero dicen, según los datos de prensa, que se van a demorar 2 años en construir estas obras. La construcción de nuevas obras provisionales tomará 2 años y las definitivas hasta 3 años, pero la erosión del río Coca avanza más rápido. Y esto lo dice la CELEC, que se van a demorar entre 2 y 3 años. Mientras tanto ya se comieron casi año y medio sin hacer lo que realmente debían hacerlo. Soluciones parches, que cambio la tubería del Sote, que le doy otra variante, ya van como con 6 variantes. Pero atacar al corazón del problema, no. Y con el problema de que en este momento necesitan, está más o menos en 10 días recorrió 1 kilómetro y 600 metros de erosión y están casi más o menos a 8 kilómetros de la central de captación. 8.9, así es. 8.9, y en 10 días caminó la erosión 1 kilómetro 600.000 metros. Si le ponemos 50 días, serían 8 kilómetros. Y si le pusiéramos un poquito más de 50 días, 60 días, en 60 días están en la central de captación del proyecto. ¿Cuánto se necesita en este momento que el Ecuador no tiene ni para vacunas? 124 millones. Cree el directorio de la CELEC que se necesita para estas obras que se llaman de plataformas, pero que son pilotajes, para poder crear una red allí que permita que el tema no avance hacia atrás. Porque si colapsa el proyecto, no es como dicen, como que fuera tomarse un sándwich o una hamburguesa. Bueno, estamos viendo cómo habilitar unas térmicas. El daño económico es brutal. Brutal. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos la demanda. La demanda en el Ecuador en energía eléctrica, y está hablándole Jairo, una persona que conoce el sector energético del Ecuador al detalle. Crece más o menos a un promedio de 200 megavatios cada año la demanda. Y saldrían más o menos 1.000 megavatios de circulación. O sea, sería un caos, pero sería un caos gigantesco, porque es posible que algo logren capear el temporal con las térmicas, pero claro, consumiendo diésel. Y diésel que no tenemos, pues, porque el 75% de los combustibles, son importados. Y en promedio, en las 3 refinerías que están funcionando,
los combustibles livianos, que son diésel y gasolina, no llegan al 50%. O sea, tenemos tan poco diésel que tenemos que importar una cantidad enorme de diésel para generar esa electricidad. ¿Y qué haríamos con el proyecto? Entonces viene el tema. ¿Y los estudios? ¿Qué pasó con los estudios? Que los estudios eran construye nomás y hazlo sin ver dónde estabas construyendo. Tenías que ver pues todo el área, tenías que ver no solamente la parte, el terreno colindante de la central, pues, porque ahí hay mesas geológicas. Y te lo digo, Jairo, porque en algún momento en el 1987 yo manejaba la Organización Latinoamericana de Energía y fruto del famoso terremoto que se produjo con el tema del reventador, yo colaboré con el gobierno ecuatoriano trayendo técnicos de Italia para que haga un estudio del tema y ahí explicaban con detalle, en esto quedó, esta es información que dio el Ministerio de Energía de esa época, en 1987, que son mesas geológicas diversas, las de los dos lados. Entonces, no son temas que no los podían conocer. Entonces, tenemos un severo problema allí. Y después, ¿qué van a decir? Que es la larga noche neoliberal que les ha causado este problema. Estimado doctor, ¿cuál es la comparación, por ejemplo, con Colombia y Perú? ¿Cuáles son los costos que manejan aquellos países? Dependiendo si es hidroeléctrica o si es térmica. Si es térmica, es alta, porque ellos tienen los precios de los combustibles totalmente liberados, entonces allí no hay subvenciones. Entonces son hasta más altos que los nuestros. Claro, Por eso es que Colombia prefiere en determinado momento comprarnos energía eléctrica a nosotros porque les sale más barato. Les sale más barato. Pero si tenemos una deficiencia de esta naturaleza, ya no podríamos tener esto, porque tendríamos que comenzar a implementar las centrales térmicas, que algunas están prácticamente sin funcionamiento, y eso hasta tendría costos de volver a poner en funcionamiento algunas de las centrales térmicas para poder suplir las deficiencias energéticas y eléctricas. Si normalmente tenemos apagones. Y si hay problemas, tocaría tal vez hasta volver a importar energía. Pero claro, sí se acuerda de la época de las barcazas. No es mi tiempo, pero digamos, conozco, ¿no? Eso fue un negociazo con el que se hicieron millonarios una cantidad de gente, porque contrataban barcazas que generaban electricidad, transferían desde las zonas contiguas a las zonas de la provincia del Guayas, que era entonces, y claro, hacían un negocio increíble, por eso es que no se desarrollaba. A veces hay que preguntarse en el Ecuador, ¿por qué no se desarrolla un proyecto? Es porque hay intereses contrarios. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. El poliducto Pascuales-Cuenca es un poliducto que estaba planificado hacérselo hace mucho tiempo. Y no se lo hacía por la presión de los transportistas, porque el momento que hay el poliducto, ya no se utilizan los transportistas. Entonces, dinero va, dinero viene, no se armaba el proyecto. Lo mismo, ¿por qué no se construían las bombonas de gas en Pascuales? Para que exista el buque cisterna. Porque era importante importar ese gas porque generaba determinados réditos. Entonces, cuando se quería hacer, me acuerdo que el municipio de Guayaquil, en algún momento, dijo que no se podía hacer en Pascuales porque no había la licencia ambiental. Y eso tenía una explicación, porque los que importaban ese gas tenían un parentesco muy cercano con quien era el alcalde de Guayaquil. Entonces boicotearon desde el municipio de Guayaquil que no se construyan las bombonas en Pascuales para que pueda seguir el buque gasífero, el buque matriz, el buque madre transfiriendo gas a Pascuales. O sea, cuando usted siempre tiene que preguntarse por qué no se hace una cosa. ¿Por qué no entrábamos a la hidroelectricidad? Porque era un negocio más boyante construir térmicas o alquilar barcazas. Por eso nos llenamos. Un país con semejante capacidad que tiene de generación térmica, de generación hidroeléctrica, se dedicó durante muchos años a construir centrales térmicas, porque era más fácil para los ministros de turno contratar directamente una central térmica, porque eso les generaba un beneficio inmediato que esperarse un proyecto hidroeléctrico que entre estudios, ejecución, le lleva 4 o 5 años. Y decía, no, yo sé que aquí voy a durar en este cargo un año y medio, y me quiero ir, pero me quiero ir a una mejor vida. Estoy hablando castellano. Entonces, cuando uno no se explica algo por el lado correcto, piénselo al revés.
y va a encontrar el por qué las cosas no se hacen o por qué se hacen.